con el auspicio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Abrimos la mirada.cl, fen.uchile.cl. Presenta La Mesa. Bienvenidos a esta nueva edición de La Mesa, esta coproducción del Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta semana tenemos no sé si podría decirse especial, pero no tenemos invitado per se. Pero el tema que explotó la semana pasada, a fines de la semana pasada, y que hubo discusión durante todo el fin de semana, es un tema que primero saltó en septiembre en este mismo programa. El tema es la reforma laboral o agenda laboral, como lo quiere decir el gobierno. Después de todo el debate, todas las peleas que generó la reforma tributaria, que generó incertidumbres, algunos dicen mucha, algunos dicen no tanto, pero que ha sido un factor en esta desaceleración que aún parece no tocar fondo. Después de que eso se cerró, al empresariado, al sector privado, le empezó a hacer mucho ruido esta reforma laboral que venía prometiendo el gobierno. No había una pelea interna en el gobierno de cuán radical iba a ser o cuán dura. Por un lado estaba la ministra del Trabajo y todo su sector, Javiera Blanco, que quería una cosa que refleja lo que ha venido negociando, lo que ha venido prometiendo en su programa el gobierno con NACUT, y la otra venía, por supuesto, de Hacienda, el ministro Arenas y su equipo, que está más preocupado del crecimiento, y por el lado del sector privado decían, bueno, está bien, la reforma tributaria se cerró, cosas buenas, cosas malas, pero ahora nosotros nos hace mucho ruido lo que se viene en la reforma laboral. Al gobierno le preocupa la desaceleración y finalmente la semana pasada en un seminario en la Universidad Adolfo Ibáñez, la ministra del Trabajo mostró las primeras cartas del plan del proyecto de ley que se va a enviar al gobierno el próximo mes de noviembre, ¿no? Y en esas cartas, las que reveló, hay cosas que le hace un guiño al sector privado, y que los calma un poco, pero al mismo tiempo preocupa o enoja o enfada a la CUT. Bueno, si ustedes se acuerdan, los que son nuestros lectores y televidentes o online videntes, es decir, la primera vez que el gobierno deslizó, o que más deslizó, que mandó un mensaje de que la reforma laboral no iba a ser radical y tan dura, y le mandó una señal al sector privado, fue en este programa, 28 de septiembre, subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, que dijo acá que el programa, el proyecto, la agenda iba a ser similar a lo que terminó pasando con la reforma tributaria, que fue una reforma tributaria que logró la firma de la UDI y de Renovación Nacional, que iba a ser una reforma gradual y que iba a ser consensuada. No hizo tanto ruido como nos hubiese gustado, pero acá lo dijo y queremos nosotros acá revertir lo que dijo y explicarlo porque le da un contexto a lo que pasó la semana pasada con Javiera Blanco, la ministra del Trabajo. También en este mismo programa estuvo Andrea Repetto, que ha sido parte, que no es parte del gobierno, pero es cercana al gobierno. Fue rumoreada que iba a ser ella ministra del Trabajo en su momento, fue parte del programa de la nueva mayoría y ella también habló del timing y si efectivamente cuán necesario y qué impacto iba a tener la reforma laboral. Esas dos partes le dan un contexto al debate que se generó la semana pasada y el fin de semana y queríamos volver que ustedes lo vieran. Así que primero van a ver lo que dijo el subsecretario de Hacienda Alejandro Mico y después van a ver lo que dijo Andrea Repetto, la economista. Así que pongan atención porque es importante, porque creemos nosotros que le da contexto y explica un poco lo que salió y lo que está generando el debate del fin de semana y de la semana pasada sobre la reforma laboral. ¿Cómo decantó la reforma tributaria? Creo que es un punto bastante decidor respecto a qué tipo de país somos, qué tipo de gobierno somos. El tema de haber llegado a un acuerdo, yo creo que el tema de haber llegado a un acuerdo desde la UDI hasta el Partido Comunista en una reforma tributaria de 3 puntos del PIB es una señal clarísima de que como país, y aquí no voy a hablar ni siquiera como gobierno, como país somos responsables en términos de que entendemos que los temas país hay que tratarlos con una visión de mediano y largo plazo, donde cosas más pequeñas se dejan de lado. Tener una reforma tributaria del tamaño que tenemos, la que se va a entrar en vigencia la próxima semana, hace
hace que le demos confianza a los agentes económicos de que la institucionalidad chilena funciona y funciona bien, que es capaz de hacer cambios importantes y hacer cambios que son razonables y que van a perdurar en el tiempo, porque un tema importante que era para nosotros fundamental era decir, ¿saben qué? Esta reforma tributaria que es importante, queremos que sea una reforma tributaria para las próximas décadas del país. En el ¿Y país. esos mismos principios ustedes quieren que la gente se recuerde cuando se discuta ahora si se manda o cuando se mande lo de la reforma laboral? Yo, sin duda alguna, que esta idea de tener una discusión a nivel país en un tema tan importante también como son las reformas laborales, tienen que hacerse con una visión de país que implica son visiones que son más de mediano y largo plazo. Eso es un punto importante. Creo que como país hemos demostrado que somos capaces de hacerlo, como gobierno hemos demostrado que somos capaces de hacerlo y la oposición también ha demostrado que es capaz de hacerlo. Por lo tanto, yo hay un punto y voy a refrescar las palabras de la ministra de Trabajo, la señora Blanco, cuando ella dice que esta reforma va a entrar, es importante que entre, pero que entre con un gran acuerdo, que sea una reforma que genere grandes acuerdos. Pero lo que pasa, y te lo pregunto porque en diferentes foros de empresarios en los últimos 10 días, cuando hablábamos de temas, sobre todo los medianos empresarios, más que los grandes, decían, mira, está bien, nosotros nos vamos a adecuar a esta reforma, pero yo ahora tengo que tomar decisiones y la verdad que no sé cómo viene esta reforma laboral, porque yo voy a un seminario y yo escucho a gente de la CUT que dice, no, el gobierno nos ha garantizado qué hacer acá, después nosotros nos reunimos con Peñalillo o con gente del gobierno y nos dice, no, no va a ser tan así, entonces yo tengo que tomar decisiones. Y ¿sabes lo que digo? Digo, ¿sabes qué? No voy a tomar decisión hasta que vea qué tipo de reforma, porque ya tengo la reforma tributaria, ya me puedo adaptar, pero ¿qué decisiones tengo? Yo tengo, no sé, 30, 40 personas, que para Chile es una pyme grande, ¿no? Entonces crea, si no desconfianza, incertidumbre. Ay, por eso te digo, a ver, los temas, mira, como te digo, cualquier reforma importante genera ruido en términos, porque tú dices, ¿sabes qué? No sé por dónde va a ir, puede ser que mejore, empeore, inclusive algo que me gusta, el hecho de cambiar el status quo genera ruido porque hay un proceso de adaptación. Ahora, yo soy más, creo que obviamente el tema de la reforma laboral es un tema importante, pero te vuelvo a insistir, creo que como se ha mostrado, como hemos reaccionado como país y gobierno ante los cambios importantes que quiere hacer esta administración, creo que da certeza, creo que la gente está mirando la situación de una forma distinta, como lo dijo el ministro de Hacienda. Ha habido un punto de inflexión con la reforma tributaria en términos de cómo se van a abordar estos cambios tan importantes para el país. Y esto te lo digo más en términos, no estoy diciendo que no se van a hacer los cambios importantes, pero creo que estamos demostrando como país y como ejecutivo que somos capaces de hacer cambios importantes de una forma sana, haciendo los ajustes necesarios y haciendo reformas que al final del día la economía y los empresarios o los distintos agentes económicos la toman. Quizás no le guste más, a nadie le gusta pagar impuestos, para decirte, no es que estén felices, pero ¿sabes qué? Yo creo que después uno habla con los mismos economistas o gente de derecha, empresarios, y dicen, ya, ok, había que subir los impuestos, no nos gusta, pero se hizo, y se hizo de una forma bastante con visión país. Me tocó ayer. La reforma laboral, ¿cómo se ha planteado? Porque no hay muchos detalles, pero sí como que los grandes márgenes tiene al empresariado muy asustado. Yo la verdad que no es un tema que manejo, pero lo que habla el gobierno de que se va a hacer. Primero, ¿se va a hacer o es solo bla bla dado el contexto político? Y si es una reforma que tú crees que apunta a generar nuevos cambios estructurales que generen mayor crecimiento, etcétera. Sí, a ver, yo de verdad no sé qué va a hacer el gobierno. Hay un anuncio de que en octubre se entregaría un proyecto al Congreso que yo no conozco y que no se ha discutido en los medios tampoco. Creo que Chile sí necesita una reforma laboral. En general, el Código Laboral es bien favorable a los empresarios y entiendo en qué sentido se ponen nerviosos, pero ellos también tienen espacio para ganar. Y tienen espacio para ganar en el sentido de que, sobre todo lo que tiene que ver con las jornadas de los trabajadores y en términos de la capacidad para negociar muchos más temas. Hoy día
El Código Laboral es bien rígido en ese sentido. Yo no creo que sea rígido en términos de toda esta discusión de la indemnización por año de servicio, qué sé yo, porque tiene muchas cláusulas de salida, los contratos a plazo fijo, los contratos por obra, servicio, faena, todo eso le da un poquito de permiso a los empresarios para saltarse todos esos otros costos de los que se discute tanto. Pero lo que de verdad las empresas tienen más dificultad hoy día para responder a la dinámica de la economía. O sea, si tú eres una pyme y tienes un pedido especial y tus trabajadores ya trabajaron las horas extraordinarias, adicionales, etcétera, no puedes responder a ese pedido. El Código Laboral no te lo permite. Entonces, no solamente el punto de vista del empresario, la idea es que también esto genere mejores condiciones laborales para los trabajadores y que en estas circunstancias tendrían que trabajar más, tener una remuneración más alta, pero quizá a cambio de eso, cuando la cosa anda un poquito más lenta, también tendrían espacio para trabajar menos. Yo creo que por ahí debía seguir una reforma laboral que genere más productividad, que da espacio para que todos ganen, para que haya mejores salarios, para que haya más empleo también, que es uno de los rezagos que también tiene el país. Entonces, toda esta otra agenda va a haber que empujarla eventualmente. La pregunta es políticamente cuándo tú quieres hacerla también. La experiencia de la reforma tributaria también dice que si la reforma tributaria es una reforma para largo plazo, para la economía, para la sociedad, en términos de largo plazo, mediano a largo plazo. Pero la reforma que tú lograste dependía del corto plazo. Lo que pudiste hacer o lo que pudiste dejar de hacer también dependía del ambiente, dependía de que si la inversión estuviese creciendo más rápido o no. Y también puede pasar eso mismo con las reformas laborales. Yo siempre he dicho en muchos medios, que hay que hacerlas igual. Y yo creo que parte del aprendizaje que tenemos que hacer de las reformas tributarias tiene que ver con eso, con que las circunstancias particulares afectan lo que tú efectivamente puedes hacer o no puedes hacer. Y eso desde el punto de vista técnico, mirándolo como economista, pero que sí está metida en el tema de políticas públicos. ¿Hay un clima? ¿Te asusta el clima? Nosotros siempre, una de las conversaciones que uno tiene en seminarios, que yo vieron varias, es que siempre, sobre todo los empresarios, como que hay, siempre como, no sé si la palabra es excusa, pero no quiero tampoco ser como que los ataco, pero siempre tienen un argumento de que no es el momento adecuado. Ahora porque la economía anda muy mal, otras veces cuando anda muy bien, ¿por qué cambiar si anda tan bien? Y ahora hay un debate porque, bueno, Chile cambió, la gente está más empoderada, hay más demandas, el clima actual, tú dices, no, el costo político es tan importante hacer este tipo de reformas que el gobierno debería asumir el costo político y hacerla igual. A ver, yo creo que las reformas hay que hacerlas, no tengo ninguna duda de eso, pero el gobierno ya escogió cuáles reformas va a hacer. Ya se la jugó por una reforma tributaria, se la está jugando por una reforma educacional. En principio debiésemos tener una reforma constitucional en la agenda de corto plazo. La pregunta es cuántas reformas tú puedes manejar al mismo tiempo. Si es este gobierno, si es el próximo, si es al principio de este gobierno, si es al final del gobierno, va a haber que hacerlas eventualmente, si son reformas que son buenas para el país, que tienen costos en el corto plazo muchas veces, tiene que haber ajustes y tiene que haber gradualidad para poder llegar efectivamente a eso que tú quisiste llegar. Pero mi punto anterior era que el diseño de lo que tú consigues negociar también está afectado por el ambiente del minuto. Entonces, en ese sentido, es que si quisiera, yo siempre me he quejado con ese argumento de los empresarios que dijiste tú, pero si uno quisiera de verdad conseguir algo que tenga capacidad de mirar a largo plazo, quizá hay que hacerlo en un ambiente un poquito distinto, quizá hoy día no es el día para empujarla tan rápido. Bueno, este ha sido una edición especial, o no sé si tan especial, pero diferente. No tuvimos un invitado nuevo de la mesa. Creíamos que era importante, dado la relevancia que adquirió el debate sobre la reforma laboral que el gobierno va a mandar en el mes de noviembre al Congreso. Escucharon lo que dijo el subsecretario de Hacienda Alejandro Mico acá en septiembre, lo que dijo la economista Andrea Repeto, y espero que les haya gustado. Y les recuerdo que siempre nos sigan. Esta es una coproducción que hace el Mostrador Mercados y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Síganos por Twitter, Facebook, inscríbanse para recibir el newsletter, compártanla nuestras notas, digan lo que les gusta y lo que no les gusta. Muchas gracias y hasta la próxima.